tendemos a ver la desigualdad como un fenómeno malo, como algo a lo cual combatir, algo siniestro, algo que afecta a los pobres. Esto surge de la idea subyacente de que los ricos son ricos gracias a quitarle a los pobres. O sea, como que existe esta noción, esta idea de que solamente alguien puede ser próspero quitándole a los demás. Primero que nada, quiero tocar el tema de por qué normalmente esta idea suena bien. Es decir, ¿por qué tendemos a aceptar sin mayor escepticismo la noción de que la desigualdad es mala? Cuando normalmente alguien dice que la desigualdad es mala, no escuchas a muchas personas preguntarse o cuestionarse si eso, o sea, si eso es realmente así. Como que lo aceptas, hace sentido intuitivamente. Hay un psicólogo que se llama Michael Shermer, que precisamente es alguien que aboga por el libre mercado, pues por el liberalismo económico en general, ¿no? Y ese psicólogo, Michael Shermer, habla de un fenómeno que se llama el igualitarismo evolutivo. De acuerdo con Michael Shermer, esto va de la mano de lo que muchas personas, muchos biólogos, psicólogos evolutivos consideran que fueron nuestros orígenes como especie. Cuando nosotros, los humanos primitivos, especialmente que eran nómadas, cazadores, recolectores, vivían en grupos, pues obviamente que se movían constantemente. Es decir, pues grupos nómadas, como dice el nombre, ¿no? Entonces, durante esta etapa temprana de nuestra especie, primero que nada no había muchas cosas que un humano pudiera producir, más allá de herramientas rudimentarias y cosas así, y, y desde animales para cubrirte. No había realmente mucho que alguien pudiera poseer en temas de riquezas materiales. Adicionalmente, debido al constante movimiento requerido por ese estilo de vida nómada, era contraproducente el estar cargando con muchas cosas. Además de que obviamente tampoco podías almacenar alimentos para el futuro, porque pues en ausencia de refrigeración, estamos hablando de hace cientos de miles de años, cualquier cosa que tuvieras cargado en temas de alimentos se hubiera echado rápidamente a perder. Entonces, en las etapas tempranas de nuestra historia como especie, existía una especie de igualdad absoluta en términos materiales. No había forma de que alguien se volviera más rico, más próspero que otras personas. No, simplemente era una imposibilidad física. No podías estar cargando esas cosas a lo largo de desplazamientos largos, pero tampoco había nada que pudieras estar cargando, porque no había, pues, no había nada de lo que damos por sentado hoy en la vida moderna, ¿no? Entonces, esto hace de alguna forma ver al mundo de la misma forma en la que nuestros ancestros la veían. Por eso muchas cosas del mundo moderno a veces siguen sin ser intuitivas, siguen costando trabajo a la gente adaptarse a muchas cosas. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Mucha gente sigue metiéndose en problemas porque son productos que para un cerebro de la edad de piedra son sumamente complejos, no son fáciles de entender. Entonces, de hecho, es la tesis de la psicología evolutiva. Es algo que los psicólogos evolutivos, Leida Cosmides y John Tooby, en un paper muy famoso que tienen, un primer de psicología evolutiva, justamente la tesis es esta, que nuestros cráneos modernos resguardan cerebros de la edad de piedra. Y esto tiene que ver con, reitero, la sugerencia de que debido a que fuimos cazadores recolectores durante el 99% de nuestra especie, nuestro cerebro se formó durante la mayoría de nuestra historia para afrontar retos de un cazador-recolector. Nuestro cerebro no ha tenido tiempo, especialmente considerando que la modernidad abarca tiempos desde la revolución industrial hasta ahorita, más o menos 200 años, de cambiar, de adaptarse a este nuevo ambiente. Entonces, bueno, o sea, la idea detrás del igualitarismo evolutivo que postula Michael Shermer es que como nuestros cerebros son iguales a los de nuestros ancestros, esperamos ver lo mismo que nuestros ancestros, que es un estado de igualdad material absoluta. Por eso es por lo que cuando vemos desigualdad material, como que algo no nos desagrada en un nivel visceral. Y por esto es por lo que los discursos políticos o la retórica de la desigualdad es mala nos simplemente hace sentido, es intuitivo, corresponde con la forma en la que ya vemos el mundo, en la que ya estamos programados para ver al mundo. Entonces, el problema con esto es que nos vuelve susceptibles a la trampa de enfocarnos en lo que no importa, descuidando lo que sí importa. ¿A qué me refiero? Cuando el enfoque de la sociedad
es combatir la desigualdad. Por el mero hecho de combatir la desigualdad, dejamos de lado lo que realmente importa. O sea, la desigualdad realmente es algo irrelevante para el bienestar de las personas, de los grupos más vulnerables. Contrario a la retórica de la izquierda, de los intervencionistas, de gente que espera que el gobierno haga o moldea el mundo de otra forma, la gente pobre no es pobre como resultado de la gente rica. La pobreza, como mencionábamos ahorita, es el estado original del ser humano. Si los pobres fueran pobres como resultado de que los ricos les han quitado algo, o sea, imagínate, si partimos del entendido de que cuando éramos cazadores recolectores no teníamos nada, ¿de dónde iban a surgir los primeros ricos? ¿A quién le iban a quitar algo si todos eran iguales? No había forma de que alguien le pudiera quitar a otro porque todos tenían lo mismo. Nada, nada. O sea, pobreza absoluta. O sea, nadie en esta etapa en este 2021 vive en las mismas condiciones que un cazador-recolector. Hay algunas tribus, por ejemplo, en África y en Sudamérica, que han decidido aislarse de la modernidad y seguir viviendo en este estilo de vida, ¿sí? Pero eso es por decisión propia. En las ciudades, en países que ya aceptaron economías de mercado y todo esto, nadie vive así. Entonces, bueno, cuando uno empieza a enfocarse en la desigualdad como el fenómeno al cual combatir, reitero, descuidamos lo que realmente importa, que es combatir la pobreza. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda a combatir la pobreza? Este estado de carencia en el que, reitero, todos, como toda nuestra especie empezó, pues el libre mercado, justamente. La esencia del libre mercado, como ya hemos visto en videos pasados, es que los intercambios, tanto sean voluntarios, solamente pueden ocurrir si tú te beneficias de aquello que vas a obtener como resultado del intercambio y la otra parte también se beneficia. Es decir, a pesar de que si tú tienes a dos personas cambiando peras por manzanas, el mero hecho de que estén intercambiando que quien obtiene las peras nunca ocurriría. Si no vas a encontrar una mejora en tus condiciones, no vas a actuar. Es una tesis básica de la economía. Entonces, a pesar de que pudieras tener a dos personas que tienen las mismas posiciones materiales que antes del intercambio, o sea, la sociedad o este grupo de personas tienen las mismas posiciones materiales, la sociedad es más próspera, ¿no? El libre mercado es la forma en la que la sociedad en general se hace más rica, se hace más próspera. Es la forma en la que podemos combatir la pobreza. Nada de lo que damos por sentado hoy día, y es lo que igual hemos tratado antes, nada de lo que damos por sentado hoy día era algo que podía existir o que podía llegar a manos de los monarcas de la antigüedad, por ejemplo. Las personas más ricas de hace 100, 200 años no se hubieran imaginado jamás que una persona de clase media baja con refrigeración en esta etapa de modernidad. Y nada de esto, es más, todo esto surge como resultado del emprendimiento. Hay un libro muy bueno que se llama The Prosperity Paradox del economista Clayton Christensen, en donde se habla de que las naciones se han vuelto prósperas precisamente porque los emprendedores encuentran nichos, lugares donde no hay consumo. Eso fue lo que él describe como el consumo. El no consumo es este fenómeno durante no consumen lo que existe en el mercado, las opciones disponibles, porque son normalmente muy caras para sus bolsillos. Entonces, algo que ayuda precisamente a aliviar la pobreza de una nación es que hay emprendedores que encuentran formas de volver esos servicios más accesibles para la gente más vulnerable. Por ejemplo, pasó con Henry Ford. Antes de que Henry Ford inventara el Model T, sus primeros automóviles, la mayoría de los automóviles en el mercado eran lujos. No te serviría de nada como emprendedor el meramente apuntar a venderle a los más ricos. No hay mucha gente que sea muy rica normalmente. De estar apuntando a venderles nada más a las mismas personas siempre no tendría mucho sentido. La forma en la que el emprendimiento vuelve más prósperas primero a los emprendedores y también a la sociedad es porque los emprendedores están en ese constante estado de competencia buscando, primero que nada, tomar parte del mercado existente, pero también descubrir nuevos segmentos de mercado que no están siendo atendidos, darles cosas a esos segmentos de mercado, cosas que este segmento de mercado quiera pagar. Entonces, un segmento de mercado que
por consecuencia que por necesidad que hay siempre está desatendido, pues justamente la gente más vulnerable. Gracias a que los emprendedores están siempre buscando maximizar sus ganancias, encontrar formas más baratas de hacer las cosas, es que la gente más pobre consigue cosas cada vez más baratas que mejoran sus estándares de vida. De nada sirve que todos seamos iguales si la igualdad va a ser en condiciones de precariedad material. Eso no sirve de nada. Entonces, el tema es que cuando nos enfocamos meramente en resolver la desigualdad, como si la desigualdad fuera el verdadero problema, descuidamos el problema que es la precariedad material de los grupos más vulnerables. Ahora, ¿por qué digo que es un problema? ¿Por qué digo que atacar la desigualdad necesariamente implica descuidar el tema del combate a la pobreza? Cada que un emprendedor decide arriesgar su dinero o endeudarse para poder poner un negocio, está tomando un riesgo que espera valga la pena. Nadie va a arriesgar su dinero si espera terminar igual o peor que antes. Entonces, cuando te empiezas a implementar este tipo de políticas de redistribución social, de redistribución de riqueza, en donde le subes la tasa de impuestos a la gente más próspera, lo único que hace es que los potenciales emprendedores no se animen a tomar riesgos porque la recompensa de por sí es muy difícil que un emprendedor tenga éxito. La gran mayoría de los emprendedores va a fracasar. Hay un estudio del INEGI, de hecho eso lo pueden encontrar en la página del INEGI. Hay un estimado que dice que más o menos en México, de los negocios contemplados en ese censo, pero más o menos solo un 35% de los negocios en México llega a ver su quinto año de vida. O sea, prácticamente 2/3 de nuevos emprendimientos fracasan. Es decir, cuando tú emprendes, tienes casi todo el mundo en tu contra, ¿no? Entonces, si de por sí eso es lo más probable, que si emprendes pierdas, tu dinero, tu esfuerzo, todo se vaya a la basura. Ahora imagínate si la recompensa de emprender es todavía más pequeña porque el gobierno dice que si en la remota posibilidad de que te vuelvas exitoso, te toca pagar más impuestos. ¿De qué sirve entonces esforzarte, tratar de encontrar un producto que satisfaga las vidas de muchos, si al final del día la recompensa va a ser mínima o no va a llegar, ¿no? Entonces, lo que hacemos al tratar de combatir la desigualdad, como si la desigualdad fuera el verdadero problema, es eliminar el mecanismo de mercado que se ha encargado a través de la competencia, de reducción de costos, abaratamiento de precios, de levantar los estándares de vida de todas las personas. Voltea a ver a tu casa, voltea a ver, date una vuelta, y fíjate cuántas cosas le debes al emprendimiento. Prácticamente todo lo que tú veas en tu casa que te hace la vida más cómoda fue resultado del emprendimiento de alguien que tomó riesgos y decidió lanzar un producto nuevo al mercado a pesar de que tenía las posibilidades en su contra. Entonces, si tú limitas este mecanismo, te vas a privar, o nos vamos a privar todos como sociedad, de mayores oportunidades de mejorar nuestros estándares de vida. ¿Y esto a quién le afecta más? Pues precisamente a los más pobres, porque son los más pobres los que se benefician de esa constante competencia. En mercadotecnia, por ejemplo, se habla mucho de que se busca mucho, por ejemplo, siempre cuando en las estrategias de mercadotecnia, evitar recurrir a las guerras de precios. Siempre se busca, por ejemplo, el consejo de muchos mercadólogos con respecto a las empresas a las que aconsejan es siempre tratar de diferenciarte, de ofrecer algo diferente a la competencia para no recurrir a las guerras de precios. La realidad es que a las empresas no les gusta recurrir a esas guerras de precios porque pues pierden rentabilidad, pero el mercado no les deja otra opción la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo tienen que recurrir las empresas a estar pues bajando sus precios nada más porque fulanito ya bajó su precio, pues me toca a mí bajarlo, ¿no? Porque si no me quedo me quedo fuera del negocio. Entonces, reitero, este tipo de guerras de precios que siempre van a ocurrir entre empresas, siempre beneficia a los más pobres. Y si tú limitas el incentivo que tiene un emprendedor, un empresario, para poder aventarse el riesgo de pues, emprender y de, como consecuencia, mejorar nuestros estándares de vida, le robas de oportunidades a los más pobres. Siempre son los más pobres los que se ven más afectados por ese tipo de políticas que se supone existen para ayudarles. Entonces, el problema no es la desigualdad. Dejemos de ver a la desigualdad como el problema a resolver. No lo es. El problema es la pobreza. Enfoquémonos en eso a través del liberalismo económico. Menos regulaciones, menos impuestos. Eso es lo que nos va a ayudar a todos, especialmente a los más pobres.
Como último pensamiento, nada más quiero abordar un tema que muchas veces se toca mucho, que abunda mucho gracias a la retórica marxista que ha contaminado pues, a la sociedad moderna, especialmente en universidades, etc. Una razón muy grande por la cual se busca mucho grabar las ganancias de los emprendedores es porque existe también esa creencia de que los emprendedores le quitan el valor de su trabajo a los empleados, se ha llamado plusvalor, de que las mercancías que un empleado produce tienen un valor determinado y que el emprendedor o el empresario les paga nada más una porción a los empleados, por lo tanto le está robando de este valor determinado que tiene la mercancía que produce. Hay que hacer una distinción muy clara. Primero, cuando un empleado produce algo, lo hace ayudado por la capacitación, capital, sueldo que el empleador le paga. El empleado no trajo este producto de la nada, no lo construyó él solo, lo hizo a través del capital, máquinas, computadoras, lo que tú quieras, del empleador. Segundo, un empleado no está en el negocio de riesgos, no está en el negocio de tomar riesgos, está en el negocio de un salario fijo, de cierto nivel de certidumbre. Cuando tú eres un empleado, lo que tú estás haciendo es buscar certidumbre. No quieres estar lidiando con los caprichos del mercado de forma directa. Quieres tener tu sueldo fijo y ya, hasta ahí. Un empleado que quisiera tomar parte en las ganancias de una empresa, de las pocas que se vuelven exitosas, podría emprender o podría comprar participaciones en las empresas en las cuales trabaja. El problema es que la mayoría de los empleados no lo va a hacer, porque reitero, un empleado es precisamente necesariamente alguien que no gusta de los riesgos, que prefiere este salario fijo y ya, de evitarse de problemas. Porque ¿qué pasaría si un empleado dijera, ok, si existiera ese esquema al que básicamente los marxistas más o menos piden que nos movamos, si somos intelectualmente honestos? Si tú quieres que un empleado participe en las ganancias netas de la empresa, tienes que necesariamente hacerlo partícipe también de las pérdidas. Entonces, contrario a lo que creen los marxistas, imagínate este caso que expongo, de que según las estadísticas del INEGI, 2/3 partes de los negocios fracasan, no ven un quinto año de vida. Eso significa que durante mucho tiempo de su operación esos negocios estuvieron perdiendo. ¿Qué pasó con los empleados de esta empresa mientras este negocio estaba perdiendo dinero? A ellos no le estaban quitando sueldo. Ellos seguían cobrando salario íntegro a pesar de que la empresa estaba perdiendo dinero. Entonces, ¿de dónde queda la idea de que hay un plusvalor si en balance neto, debido a que la mayoría de los emprendimientos fracasan, los emprendedores terminan subsidiando más bien a muchos empleados? Porque durante el tiempo en el que el emprendimiento estaba camino a la ruina, el empleador seguía pagándole al empleado, a pesar de que el emprendimiento estuviera fracasando. Entonces, la noción del plusvalor no tiene ningún mérito. Absolutamente. Un emprendedor no te roba de tu capital, no te roba del plusvalor, del valor neto de la mercancía que produces. Porque tú no podrías producir esa mercancía si no fuera ayudado por lo que el empleador te da para producir esa mercancía o servicio o lo que sea. Segundo, no tomas participación en las ganancias netas de la empresa porque no tomas participación en los riesgos tampoco. Si tú como empleado quisieras tomar participación de esa forma, muy probablemente no ganarías dinero, porque cuando buscaras un trabajo, muy probablemente encontrarías eventualmente alguna empresa que va a fracasar, te meterías a trabajar en una empresa destinada al fracaso. Y si esa empresa te pagara de acuerdo con el nivel de rentabilidad de la misma, cuando la empresa está perdiendo dinero, pues te quitaría dinero a ti o no te pagaría. Obviamente eso no te gustaría, ¿verdad? Si eres un empleado. Por eso eres un empleado, porque quieres la certidumbre y está perfectamente bien, es mi caso. Yo prefiero la certidumbre de un sueldo al riesgo de emprender. Entonces, tomemos ese tipo de retórica, este tipo de ideas como lo que son. Ideas carentes de fundamento, ideas que no tienen ninguna relación con la realidad. Y reitero, la única forma de realmente aliviar y ayudar a los más pobres no es a través de una regulación gubernamental o grabarle las ganancias a los más prósperos, sino a través de la liberalización económica que permite que más personas mejoren sus estándares de vida.